Hola a todos mis queridos alumnos y alumnas de quinto año básico. Espero que se encuentren súper bien en sus casitas junto a sus familias. Bien, hoy nos corresponde una nueva clase de lenguaje y comunicación. Recordemos que nosotros ya iniciamos nuestra unidad 3, ¿ya? La cual lleva por título Trabajo con novelas y textos audiovisuales para desarrollar la comprensión y habilidad de comparar, ¿ya? Esta clase es nuestra clase número 2 de la unidad 3, ¿ya? Antes de ir más adelante, quiero felicitar a cada uno de ustedes por el buen trabajo que han realizado desde casita. Los animo a seguir participando de cada una de nuestras clases. Bien, recordemos. ¿Recuerdan este texto que les estoy presentando acá? Espero que lo recuerden, ¿ya? Activemos nuestros conocimientos. Según el texto que les presenté recién, ¿con qué tipo de texto comenzamos a trabajar la clase anterior? ¿Lo recuerdan? Comenzamos a trabajar con un tipo de texto. ¿Cuáles son estos textos con los cuales comenzamos a trabajar la clase pasada? Número 2. ¿Recuerdas alguna característica de este tipo de texto? Menciónala, ¿ya? La característica que ustedes recuerden. Bien, luego de haber activado nuestros conocimientos y respondido a estas dos preguntitas, entonces podemos continuar. Bien, los objetivos de la clase de hoy son los mismos de la clase anterior, pues esta clase es más que nada de retroalimentación de contenidos y de la actividad realizada, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con el OA9, que es desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos, y el OA3, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. ¿Qué tipo de texto estábamos leyendo? Novela. Ya estábamos leyendo el fragmento de una novela. Bien, vamos a la retroalimentación. Esto ya lo vimos la clase pasada. Las características de la novela. Pero tenemos que saber primero qué es una novela, ¿ya? Yo les conté que las novelas son narraciones literarias más largas y más complejas que los cuentos, ¿ya? Estas pertenecen al género narrativo. En una novela ya se narra una historia ficticia que surge de la imaginación del autor o de la autora. También les conté la diferencia que tiene la novela con el cuento, ¿ya? Por su extensión, la novela suele tener más personajes, ya tiene más personajes que el cuento. Y también abarca el desarrollo de más acciones, ya dentro de la historia que se genera en ella. Bien. En esta clase vamos a ver algo nuevo, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de una novela? Acá yo les presento, ¿ya? La tapa de la novela que estamos leyendo, la portada de la novela que nosotros leímos un fragmento en realidad, ¿ya? Del Principito. Las novelas generalmente se presentan en capítulos, ¿ya? Que aparecen numerados o titulados. Por lo tanto, al ver su estructura, ya al saber cómo es su estructura, podemos darnos cuenta que la novela es mucho más extensa que un cuento, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos o componentes que tiene una novela? ¿Ya? Lo primero, el narrador es quien cuenta la historia, ¿ya? Los personajes son quienes realizan las acciones y dan vida a la historia que se desarrolla. El ambiente es el lugar donde se desarrollan las acciones de los personajes. Y en este caso, la historia que se desarrolla ya en este ambiente transcurre durante un tiempo determinado. Ya estos son los elementos o componentes de una novela. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a realizar la revisión y la retroalimentación de la actividad de la clase anterior, ¿ya? Recuerden que yo les presenté acá esta novela, que es muy conocida, que es El Principito. Y lo primero que tenían que hacer era leer el fragmento de esta novela, ¿ya? Leer con mucha atención este fragmento.
Luego de leer el fragmento, tenían que responder estas 5 preguntitas en sus cuadernos, ¿ya? Ahora las vamos a revisar y ustedes van a revisar también desde sus casitas sus respuestas, ¿ya? Número 1. ¿Cuál es el nombre de la novela? Súper fácil. El nombre en este caso era El Principito, ¿ya? ¿Has leído esta novela anteriormente? Tenían que indicar si la habían leído o no la habían leído. ¿De qué trata el fragmento que leíste el día de hoy? ¿Ya? En este caso, hay varios que me enviaron su actividad y yo se la revisé, ¿ya? Lo hicieron bastante bien. En este caso trata sobre un pequeño príncipe que conoce a un zorro. Lo invita a jugar con él, pero el zorro le dice que no porque no está domesticado, es decir, no han creado lazos aún. Número 3. ¿Estás de acuerdo con que el zorro no haya jugado con el principito? ¿Por qué? Ustedes me tenían que indicar si estaban de acuerdo, por qué razón. Si no estaban de acuerdo, por qué razón, ¿ya? Número 4. ¿Qué relación tiene el fragmento leído con situaciones de la vida cotidiana? ¿Ya? Yo les voy a dar un ejemplo. Ya podían haber más relaciones. Este es un ejemplo solamente. Un ejemplo con la vida cotidiana puede ser el hecho de cuando conoces a alguien, ya cuando conoces a algún amigo, ¿qué tienes que hacer para acercarte a él? ¿Ya? En este caso, lo primero que comienzas a hacer, ya en la vida cotidiana, es crear algún lazo de amistad, ¿ya? Número 5. De acuerdo a la lectura, ¿qué te pareció el fragmento de esta novela? Ya ustedes me tenían que indicar qué les había parecido el fragmento de esta novela. Si les pareció entretenido, si les llamó la atención, ¿ya? De acuerdo a eso tenían que responder la pregunta número 5. Bien, te invito a responder el siguiente ticket. Ya van a responder este ticket en su cuaderno. Número 1. ¿Cuáles son los elementos o componentes de una novela? Número 2. ¿Quiénes eran los personajes del fragmento de la novela que has leído? ¿Qué te pareció su conversación? Número 3 y final. ¿Tienes alguna duda con respecto a la actividad realizada o con respecto a lo que hemos aprendido? ¿Ya? Los invito a responder este ticket y también a que me dejen sus respuestas en los comentarios del video de nuestra clase. Bien, recuerden entonces participar dejando sus comentarios. Que tengan un lindo pero lindo día. Les envío un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos alumnos y alumnas, y nos estaremos reencontrando en una nueva clase.